¿Qué tal, amigos? Qué bueno que es poder encontrarnos otra vez para compartir palabra de Dios, para hablar un poquitito acerca de la Biblia, de lo que Dios quiere hablar con nosotros. Y en esta ocasión quería charlar con vos un poquito acerca de las promesas. Qué importantes son las promesas en la vida del ser humano. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las promesas? ¿A cuántos de nosotros nos han prometido cosas? ¿Cuántos de nosotros hemos prometido cosas a otros? ¿Sí? Estamos muy atravesados por las promesas en nuestras vidas. ¿Sí? Fíjense en que las promesas son una parte muy importante en la vida de la humanidad. Las promesas despiertan muchas emociones, ¿no? Emociones, despiertan sensaciones, cosas. Cuando las promesas son lindas, despiertan mucho entusiasmo, despiertan motivación. Fíjense en que cuando alguien quiere lograr algo con nosotros o lograr algo de nosotros, lo primero que hace es prometernos algo, ¿no? Estamos acostumbrados a que la gente nos prometan algo. Los políticos, por ejemplo, están en campaña y lo primero que hace es, les prometo que, o prometemos hacer, ¿no? Y vamos todo el tiempo soltando afirmaciones que tengan que ver con promesas, novios, novias, esposos, amigos. En las relaciones siempre se prometen cosas. Te prometo que no lo hago más. Te prometo que si esto sale bien, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Siempre enunciamos afirmaciones que tienen que ver con este particular. Es que las promesas están muy arraigadas a la vida. Y cuando las promesas son negativas, trae así como un poquito de miedo, trae muchas veces una desmotivación, ¿no? Llegás a hacer eso y te mato. Eso es una promesa. Y es una promesa negativa, es una promesa que no tiene quizás el final que nosotros desearíamos. Pero bueno, la vida está compuesto de esas cosas. Y es muy importante entender que uno de los que más promete en la vida es Dios, ¿no? Dios tiene un montón de promesas. Decíamos en otras ocasiones que hay 365 promesas en la Biblia, ¿no? Que hay una promesa para cada día. Cuando uno lee la Biblia, uno se encuentra con un montón de promesas, y lo bueno de eso es que no promete cualquiera, sino que el que promete es papá, es Dios, es aquel que es fiel para cumplir, es aquel que no falla, porque también nos encontramos, y otro día podemos hablar un poco de eso, con promesas que no se cumplen. Y la Biblia dice que es como un tormento al corazón, eso que estamos esperando y no se cumple. Pero quiero hablarte de tres cosas y vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible para que esto sea fácil de entender y que nos quede grabado en nuestro corazón. Sí, pero hay tres cositas que quería charlar con vos en esta jornada, y es que toda promesa tiene un contexto. Pero antes quiero leerte un versículo. Mirá, ahí en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Génesis, el primer libro de la Biblia, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será quien te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Sí? Esto es hermoso, hablando de promesas. Fíjate qué linda promesa, no estamos hablando de cualquier promesa. Un hombre ya grande, porque ahí ya era grande, y no tenía hijos, no había tenido descendencia, no tenía hijos naturales, y él estaba preocupado por eso, ¿no? Entonces dice que ahí llega Dios, llega Jehová con una palabra clara, una promesa, y le dice: no te preocupes, porque tal como las estrellas cubren los cielos, así tu descendencia va a cubrir la tierra. Esto es una promesa muy linda, pero es una promesa bastante difícil, y vamos a ver con el tiempo que se va a ir poniendo un poquito más difícil, porque pasan los años y a veces las promesas no se cumplen. Pero no nos adelantemos. Primera cosita que vamos a hablar en esta jornada es que toda promesa tiene un contexto. Abraham había vivido un montón de cosas. Abraham venía de enfrentar distintas situaciones, ¿sí? Que le habían marcado. Fíjate que cuando arranca el versículo 1 dice: después de estas cosas. ¿Después de qué cosas está hablando?
Ahí en Génesis 12, Génesis 13, Génesis 14, si leemos un poquito eso, dice que estaba el llamamiento a Abraham, la huida de Egipto, la separación de Lot, la liberación, la bendición de Melquisedec. Eran un montón de acontecimientos que claramente lo habían marcado, claramente habían sido importantes y demasiado importantes en la vida de Abraham. Y en ese contexto Dios le suelta una palabra. Ahora vos decís, bueno, pero el llamamiento, la liberación, la bendición de Melquisedec, cuántas cosas positivas, pero en todas esas cosas positivas nos muestra la Biblia, ahí en los primeros versículos 2 y 3, que Abraham estaba preocupado. Abraham estaba afligido. Abraham decía, tengo un montón de cosas y no tengo a quién dejárselo. No tengo quien me herede, no tengo hijos. Quiero tener hijos y no puedo, no logré hacerlo. Entonces, lo primero que quiero rescatar o resaltar en esta noche es que Dios conoce tu preocupación. Dios sabe qué es eso que te quita el sueño. Dios sabe qué es eso que por las noches da vuelta en tu cabeza y no te deja dormir. Dios sabe que es eso que cuando te estás bañando, estás en la ducha o estás en algún lugar tranquilo, viene a tu mente y medio que te perturba. Dios conoce eso y tiene una promesa para cada una de esas situaciones. Eso es importante y nosotros tenemos que saberlo, tenemos que tenerlo en cuenta. Dios tiene una promesa para cada circunstancia o cada situación que estés atravesando. Muchas veces buscamos en Dios respuestas cuando Dios tiene promesas para darnos. Te voy a repetir esta frase. Muchas veces vamos a Dios buscando respuestas y lo que Dios tiene para darnos son promesas. Dios quiere bendecirnos. Dios está interesado en que nos vaya bien. Y Dios sabe, conoce qué es exactamente eso que estás atravesando. Por más que hayas cosas que no entiendas, por más que hayan cosas que vos digas, che, puede ser que siempre a mí, puede ser que otra vez me pase lo mismo. Puede ser que me toque atravesar esto una vez más. Dios sabe que eso te preocupa y Dios tiene una promesa para esa circunstancia. Dios quiere bendecirte y sé que Dios te está hablando en esta noche. Cuando las cosas no salgan como esperás, no te desesperes, corre a Dios. Y no corras a Dios buscando lo que vos pensás o creés que necesitas. Corre a Dios buscando qué es lo que Él tiene para darte, qué es lo que Él tiene para decirte, qué es lo que Él tiene para mostrarte, porque en definitiva es eso lo que va a bendecir tu vida, porque en definitiva es eso lo que va a llenar tu espíritu, porque en definitiva es eso lo que te va a impulsar hacia adelante. Las promesas que Dios tenga para tu vida y más específicamente para ese presente que estás atravesando, es lo que te va a impulsar a atravesar y a salir victorioso de toda situación que te toque enfrentar. Entonces decíamos, toda promesa tiene un contexto, ¿sí? Toda promesa también tiene un tiempo de cumplimiento, toda promesa tiene una fecha de cumplimiento. Y eso es importante que también lo tengamos en cuenta, porque qué difícil es el tiempo de la espera, qué difícil es esperar en Dios. La esperanza que se demora es tormento al corazón, dice el proverbio, ¿no? Que cuando uno te prometen algo y te dicen, che, mira, te voy a dar esto. Te voy a dar un aumento de sueldo, te voy a dar un bono extraordinario de tanto. Y vos lo esperás con ansia, y eso no llega. Qué desesperante que es. Qué frustrante que es. Pero si hay algo que tenemos que tener en cuenta y si hay algo que tenemos que tener presente, es que en esta ocasión estamos hablando de Dios. Es que en esta ocasión el que promete es Dios. Por eso lo dije al principio y lo quiero recalcar ahora. Qué importante es saber que aquel que me está prometiendo es el mismo que no falla. Es ese que nunca miente. Es ese que es fiel y justo para cumplir cada una de sus palabras. Por eso en esta jornada quiero alentarte a que no dejes de confiar en Dios, a que no dejes de creerle a Dios, por más que la cosa se ponga difícil, porque muchas veces las cosas se ponen difíciles y todo parecería que se complota para que yo deje de creer en Dios. Todo se complota para que yo de verdad me sienta mal y diga, pero le pego una patada a todo. No, hay que esperar en los tiempos de Dios. Confiar en Dios, creerle a Dios, implica saber esperar. Y esperar implica ser constante. Esperar significa e implica permanecer. Permanecer en los tiempos en donde la cosa se complica. Permanecer en los tiempos en donde la respuesta no llega. Permanecer cuando la cosa no es como nosotros esperábamos.
y ni siquiera se parece a lo que Dios nos había prometido. Es parte del proceso. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hebreos 6:15: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fíjate cuántos versículos que nos hablan de esperar en Dios. Dios se agrada, Dios se complace en aquellos que le buscan, en aquellos que le esperan, y aquellos que le buscan, que corren a Él, que le esperan, van a recibir. Dios, esa es una promesa que Dios te da. Si vos sabés esperar en Dios pacientemente, pero constante, porque pacientemente esperar en Jehová no significa, bueno, que Dios me bendiga, espero. No, significa, me quedo ahí, tarde el tiempo que tarde. Y mientras tanto le busco, y mientras tanto me preparo, y mientras tanto corro hacia la visión. Esperar en Dios no es una actitud pasiva. Esperar en Dios demanda una actitud activa. Esperar en Dios demanda ir en busca de aquello que me pertenece. Pero ahora vamos a ver cómo. ¿Se acuerdan? El Salmo 46:10, estad quietos y conoceréis que yo soy Dios. Era como eso, decir, espera, tranquilo, no te metas, dejadme orar a mí. ¿Por qué? Porque muchas veces en el tiempo de espera nos equivocamos y nos metemos demasiado. Hacemos más de lo que nos corresponde. Así como si quisiéramos darle una manito a Dios, ¿viste? Como decir, bueno, Dios está demorando, se ve que hay algo que no le sale, lo voy a ayudar. Como si Dios necesitaría de nuestra ayuda. Fíjate, Abraham, pasan los primeros 10 años y la promesa no se cumple. Y Abraham ya era grande, ya era grande. Pero pasan los primeros 10 años, no se cumple, ¿y qué hace? Le van a dar una manito a Dios. Se meten, buscan ahí a una de sus siervas y van en busca de Ismael. Quieren hacerse de la promesa. Quieren materializar esa promesa, pero con un esfuerzo plenamente humano. Cuando Dios decía, espera, si yo te prometí, ¿no te iba a cumplir? Dios había prometido y Dios iba a cumplir. El problema es que muchas veces nos cuesta esperar en Dios. Pasan 20 años y Dios se le vuelve a presentar una vez más y le dice ya, no solo reafirma la promesa, sino que le pone fecha. El próximo año vas a tener un hijo. El problema es que Abraham ya era bastante pasadito en años. La maquinita de hacer hijitos se iba desgastando, porque el cuerpo físico ya no era el que era. Y cuando eso pasa es muy difícil creer en Dios, seguir creyendo en Dios. Pero Abraham pudo creer y Abraham pudo ver la promesa de Dios cumplirse en su vida. ¿Cuál fue el problema? Que toda desobediencia trae consecuencias. ¿Por qué? Porque fíjate que de Ismael sale el pueblo islámico, y de Israel sale de Isaac el pueblo israelita, y fíjate que hasta hoy la consecuencia de la guerra y todo eso, la franja de Gaza, sigue tal como la Biblia lo dijo. Entonces, las consecuencias, fíjate hasta dónde llegaron, las consecuencias de no esperar el tiempo de Dios, la consecuencia de no reconocer que hay un Dios que si prometió va a cumplir, y va a cumplir en su tiempo, a su manera y a su forma, pero también para su gloria. Porque si Dios te promete y no cumple, no te está perjudicando a vos, se está perjudicando a Él. Dios va a cuidar su nombre. Dios va a cuidar su palabra. Porque Dios es lo suficientemente fiel como para andar diciéndote algo a vos que no lo va a hacer. Dios soltó promesas sobre tu vida, sobre la mía. Dios ha sembrado semillas en tu corazón, ha puesto palabras en tu corazón. ¿Y vos pensás que no lo va a cumplir? ¿Qué? ¿Porque te equivocaste ayer? ¿Qué? ¿Porque te alejaste y...? No, pagó un alto precio Jesús por tu vida y por la mía. Y Dios no va a terminar, no va a abandonar lo que está haciendo con vos y lo que está haciendo conmigo hasta que no haya terminado. Porque le saliste, porque le salimos demasiado caro a Dios. Entonces, yo quiero animarte, tus palabras, esas palabras que Dios puso en tu corazón, vos tenés que apropiarte de ellas, traerlas a tu mente, traerlas a tu vida, presentárselas a Dios, decirle, Señor, yo oro por estas palabras, oro por estas promesas, pero sabiendo que sos un Dios fiel, un Dios poderoso y que va a cumplir con todas esas cosas que me prometió. La respuesta a esa promesa, el cumplimiento de la misma, solo es cuestión de tiempo.
que se retrase un poco más de lo que esperabas no significa que no se vaya a cumplir. El reloj de Dios no es el mismo que el nuestro, el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Aunque no nos guste demasiado, vamos a tener que aprender a esperar. Toda promesa tiene un contexto, toda promesa tiene un tiempo de cumplimiento y toda promesa necesita un repelente para dudas. Y esto es algo importantísimo. Las promesas de Dios necesitan de alguien que crea. El versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Si Abraham no hubiera creído, quizás la palabra, no sé si se hubiera cumplido. Porque el creer en la palabra es la llave que abre, que le da lugar a que esa promesa llegue a mi vida. Toda promesa de Dios necesita de alguien que crea. Y creer implica confianza, creer implica seguridad, creer implica convicción, creer implica fe, creer implica certeza. No podemos dudar y el diablo sabe de eso. El infierno sabe de eso. Entonces cuando la promesa de Dios venga a tu vida, lo primero que va a suceder es que se va a presentar ahí un dardo del enemigo que viene a traer duda. El diablo va a querer sembrar duda en tu corazón, duda en tu mente, duda en tu espíritu, pero vas a tener que tener un repelente ahí para echar fuera, matar, para anular, para dejar inoperante todo dardo, toda semilla de duda que venga a sembrarse en tu corazón, en tu mente o en tu vida. Creer abre los cielos a tu favor. Creer abre el corazón de Dios. Creer hace que las manos de Dios se muevan a favor nuestro. Abraham le creyó a Dios, los cielos se abrieron. Abraham le creyó a Dios y por eso recibió. Abraham le creyó a Dios cuando la cosa estaba heavy, y sin embargo él recibió, él vio materializada en su vida la promesa de Dios. Creer cuando todos los indicadores dicen que es posible, lo hace cualquiera. Creer cuando la cosa está fácil, lo hace cualquiera. El asunto es creer cuando la cosa está difícil. El asunto es permanecer creyendo cuando el panorama dice lo contrario. El asunto es seguir creyendo a pesar de que lo intentaste tantas veces y no salió. De eso se trata, de seguir creyendo, de creerle a Dios. Toda promesa necesita un repelente para dudas. Santiago 1:6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. El diablo sabe que si te hace dudar, te convierte en alguien inestable. Que hoy estás acá y mañana estás allá. Que hoy estás alabando a Dios y mañana estás insultando porque las cosas no te salen. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Si Dios prometió, Dios va a cumplir. Josué 21:45. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas y cada una de ellas se cumplieron. Por eso es que es tan importante que nosotros no dejemos de creer en las promesas de Dios. Amén. Dios es poderoso, Dios es fiel para cumplir todas y cada una de las cosas que Él te prometió. Si Dios te prometió, Dios va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo mañana. Ese Dios fiel, justo y verdadero. Por eso te animo a que sigas creyendo y que recuerdes siempre que las promesas de Dios tienen un contexto, se dan en medio de un marco. Dios sabe qué es lo que te preocupa, Dios sabe qué es lo que venís atravesando y Dios tiene una promesa para ese momento. Muchas veces buscamos respuestas en Dios cuando Dios tiene promesas. Amén. Lo segundo es que todas las promesas de Dios tienen un tiempo en el que se van a cumplir, un tiempo de cumplimiento, una fecha de cumplimiento. Y el reloj de Dios no es el mismo que el nuestro. Por más que se tarde un poquitito, cree, espera, aguanta, no te desesperes porque va a cumplir. No cometas el error de querer darle una mano a Dios, porque ahí nos puede ir un poquito mal. Podemos llegar a tener consecuencias que vamos a sufrir a través del tiempo. Y lo tercero, las promesas de Dios necesitan de alguien que crea. Y para eso vamos a tener que ser lo suficientemente maduros emocionalmente para repeler la duda. Porque te juro, te aseguro, no se jura, te aseguro que la duda va a llegar. Que esos pensamientos que quieran desenfocarte, quitarte del lugar en el que Dios te quiere plantar, van a llegar. Pero también sé y también te puedo asegurar que con Dios los vamos a vencer. Amén. Quiero hacer una oración en esta jornada y cerrar este momento juntos orando y diciéndole: Padre, gracias te damos. Gracias, Dios,
por tus promesas. Gracias, papá, porque sos ese Dios bueno, ese Dios poderoso, ese Dios que no nos abandona, ese Dios que cumple cada una de las cosas que promete. Y este es el tiempo, Señor, en donde nos vamos a aferrar cada vez más fuerte a cada una de tus promesas, sabiendo, Señor, que vos sos el que promete, que no nos promete cualquiera, que no nos promete una persona que está ahí de turno delante nuestro, sino que el que nos promete es el que nos conoce desde antes de que naciéramos, es el que nos había pensado, el que nos formó, el que nos diseñó. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, cada una de las vidas que están escuchando este mensaje, cada una de las vidas que están viendo este video, y declaramos sobre sus vidas, Señor, que viene un tiempo de cumplimiento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que podemos confiar en vos. Y por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga.